barbaridades. Una nueva edición de su programa Pensándolo Bien, programa de análisis jurídico que se transmite desde la Facultad de Derecho Universidad Interamericana de Puerto Rico. Hoy 7 de marzo del 2019 y una semana muy especial porque se celebra la semana y el Día Internacional de la Mujer. Así que procede no felicitar a las mujeres, sino reconocer la aportación de las mujeres en todos los aspectos de nuestra sociedad, particularmente reconocer todavía el discrimen que existe en tantas facetas, laboral, social, que un poco esta semana debe ser una semana de introspección sobre ese proceso. Hoy nos acompaña casualmente Vicente, que va a estar con nosotros sobre el tema del Código Civil. Carlos Ramos, como siempre, saludos a ustedes. Claro que sí. Unas palabras sobre la semana y el Día Internacional de la Mujer, Carlos. Bueno, ¿qué te puedo decir? Todavía tenemos que sacar una semana para reflexionar y llamar la atención sobre eso. Uno aspiraría a que más temprano que tarde la humanidad no tenga que celebrar o conmemorar algo que ya debería ser tan evidente y que por supuesto todavía plantea unos problemas tan serios como es el discrimen por género y particularmente contra la mujer. El país tiene que estar muy atento, particularmente ha coincidido críticamente, como estoy seguro comentará Esther, con unas iniciativas que a la altura del 2018 en nuestro país quieren quitar derechos a la mujer, sobre todo particularmente relacionado a qué hacer con su cuerpo, decisiones sobre su cuerpo. Pero hay que estar pendiente a esa reflexión, hay que estar pendiente a lo que está sucediendo en el mundo entero esta semana y particularmente mañana, porque sí, es una semana que nos permite, obviamente, reflexionar sobre un tema vital para todos y todas. Buen día, Esther, bienvenida a nuestro programa. Sí, muy buenos días, gracias por recibirme. Pregunta sobre la semana o el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Este día se lanza con el propósito de luchar, de rescatar las luchas que hemos dado por muchos años y con el propósito también de denunciar todavía lo que falta por cambiar para que los derechos de las mujeres se conviertan en una realidad y no meramente en un aspecto formal que aparece en la ley. Lamentablemente en nuestro país hemos estado confrontando ya por varios años un ataque a los derechos que ya habíamos conseguido y la Asamblea Legislativa escoge esta semana y el Día Internacional de la Mujer que se conmemora mañana para aprobar o lanzar dos medidas legislativas que atacan derechos sumamente importantes de las mujeres. Por un lado, el Código Civil, del cual hablaremos en un momento, cambia la perspectiva sobre los derechos de las mujeres a controlar su cuerpo y su capacidad reproductiva y persigue reconocer personalidad jurídica a el feto, lo cual coloca a las mujeres en una posición de gran desventaja y en una situación de verse sometidas a procesos judiciales cuando toman decisiones sobre su capacidad reproductiva. Y por el otro lado, el proyecto del Senado 950, de autoría de una mujer, precisamente ambas medidas las han empujado dos mujeres legisladoras que están allí por el trabajo que hemos hecho para que las mujeres lleguen a esos cuerpos, pero que una vez han llegado allí, sus intereses partidistas o sus intereses de otra naturaleza, pues les han obnubilado el entendimiento sobre lo que son los derechos de las mujeres y lo que ellas podrían estar haciendo allí para que nuestros derechos se hagan realidad. Bueno, yo creo que es obvio para nuestros amigos y amigas que nos escuchan y nos ven a través de Facebook y después de la embocadura que ha compartido estar con nosotros, que el programa de hoy tiene que estar dedicado a la propuesta del Código Civil aprobada en la Cámara de Representantes el pasado martes. Y que hay algo más, hoy se informa en los medios de que ya el presidente del Senado, Tomás Rivera Chat, ha dicho que lo va a tramitar con diligencia y que espera, salvo muy pocas enmiendas, la aprobación de ese proyecto. El gobernador, por su parte, ha expresado también algunas inquietudes en cuanto a algunos artículos, pero da la impresión de que el Código Civil se va a aprobar durante esta sesión, que estará sujeto a algunas enmiendas, pero da la impresión de que no son o no van a ser enmiendas sustanciales.
Pero en síntesis, de lo que plantea el nuevo Código Civil aprobado en este momento en la Cámara de Representantes, vamos a estar hablando después de esta primera pausa. Hace 100 años comenzó a trazarse un camino en San Germán, Puerto Rico. Con bases de fundación sólidas, se fue expandiendo. Buscaba apoyar el desarrollo y preparación del ser humano. Miles de caminantes lo han tomado y a través de cada uno de ellos crece, explora, evoluciona. Pasa por retos, triunfos y logros que lo fortalecen a cada paso. Hoy, el camino de la Universidad Interamericana continúa en los pasos de las nuevas generaciones y mira hacia el futuro con optimismo, ya que con una preparación sólida, avanzada y de valores, se transforma el camino de Puerto Rico. Universidad Interamericana, 100 años haciendo caminos. Para mí. Regresamos a Pensándolo Bien desde la Facultad de Derecho, Universidad Interamericana de Puerto Rico, hoy 7 de marzo del 2019, 2 días después de la aprobación de la propuesta del Código Civil en la Cámara de Representantes de Puerto Rico. Esther, hay varios puntos interesantes, algunos que han captado la atención del público y que han sido muy discutidos en los medios. Particularmente estos 2 días hemos visto a la mayor protagonista, licenciada Charbonnier, en varios medios hablando sobre varios temas, pero particularmente sobre el tema de la maternidad subrogada y específicamente la prohibición que existe para el alquiler del bien para esa maternidad subrogada. Hay otros temas también muy sensitivos que no han captado la discusión pública. Me gustaría que un poco identificara o reaccionadas al tema de la maternidad subrogada e identificadas aquel otro punto que tú crees que es importante, pero que no ha estado sujeto al escrutinio público o a la discusión mediática sobre el Código Civil. Adelante. Sí, hay que hacer un análisis con perspectiva de género de este proyecto de ley porque hay varios aspectos que afectan tanto a las mujeres como a las personas de sexualidad diversa. El que más atención ha recibido en los medios es el tema de la reproducción asistida mediante la alquiler o lo que llaman la maternidad subrogada, que es reproducción subrogada. Lo que dice la propuesta aprobada por la Cámara de Representantes, todavía no es ley, es que no se permitirán contratos en torno al cuerpo humano por la inviolabilidad del cuerpo humano. Entonces es una prohibición absoluta, lo cual entonces convertiría en nulo cualquier contrato que se haga para reproducción asistida mediante la reproducción subrogada. Esto nos lleva de décadas atrás, porque en el caso, por ejemplo, Baby M, que es uno de los primeros casos que se discute sobre este asunto, el problema que hubo allí fue que una pareja contrató con una señora para que prestara su útero para llevar a cabo una inseminación artificial usando material genético del marido y de esta señora. No se hizo contrato porque esto fue en los primeros pasos que se dieron en este campo. Y al no haber contrato, cuando se da el parto, entonces la señora que había prestado su útero para este proceso no quería entregar a la bebé, luego la entregó y pidió verla a los 3 días, se lleva a la bebé a otro estado, tuvieron que litigar por muchísimo tiempo y finalmente quedó la niña como hija del marido y de la señora que prestó su útero, porque al no haber contrato, el tribunal utilizó la biología para resolver la controversia. Entonces, a raíz de todos esos problemas que ha habido, se ha desarrollado reglamentación, los médicos que tienen clínicas de fertilidad han desarrollado
prácticas que se han elevado y se han aprobado por la facultad médica, y entonces cuando se va a hacer un proceso de reproducción asistida, sea in vitro con la pareja o sea con la ayuda de una persona que ayuda prestando su útero para esto, se hace un contrato. Y en el contrato se establecen las reglas, se establecen quién va a cubrir los costos del proceso del parto, durante el proceso del parto, la atención médica, el parto como tal, cualquier día de trabajo que pierda la persona que presta su útero para este proceso. Esa es la naturaleza de esos contratos. No se permite pagar por el alquiler del vientre. Eso no es lo que hacen los médicos, no es la práctica. Es un contrato para establecer quién va a hacer qué y quiénes van a ser los padres de la criatura. Y lo establecido en la Cámara, ¿cómo compara con? Bueno, con prohíbe ese tipo de contratos. ¿Gastos médicos? Prohíbe todo, no es que prohíbe realizar contratos privados sobre el cuerpo humano. Entonces, cualquier contrato de ese tipo que se haga estaría sujeto a ser declarado nulo. Entonces estaría en contra de esa disposición del código. Así es que los médicos que tienen clínicas de fertilidad y que hacen estos procedimientos se van a encontrar en una situación muy incómoda. Sí, porque probablemente dejen de prestar el servicio. Entonces es un retroceso increíble con una práctica médica que lo que hace es ayudar a las parejas que no pueden reproducirse por sus propios medios por distintas condiciones de salud. Puede ser por distintas condiciones de salud que puede estar sufriendo la mujer. Sobre eso, Esther, yo escuchaba esta mañana a la licenciada Charbonnier y el día anterior escuchaba al padre Carlos, que es abogado también, egresado nuestro, un poco planteando de que lo que prohíbe es el alquiler para fines pecuniarios, es decir, que si una persona decide disponer de su vientre de manera, ellos utilizaban la palabra de una manera altruista, era el talking points que aparentemente se habían puesto de acuerdo, pues entonces no había ninguna prohibición de parte del Código Civil. ¿Cuál es tu reacción? Bueno, si no se puede hacer un contrato sobre ese procedimiento, entonces está a expensas de que esa persona altruista al final del proceso decida, no, yo no voy a entregar a esta criatura, señor, usted es el padre, me pasa alimentos para esta criatura, yo voy a tener la custodia, porque soy la madre biológica, porque también hay una disposición en el código que dice que madre es, la maternidad la determina el parto. Entonces, la que pare es la madre, no hay contrato. La señora muy altruista dice, bien, yo les ayudo, hagan la inseminación, use su material genético y el mío, o el de usted y su esposa, llevo a término el embarazo y al final del embarazo decido, no, yo no voy a entregar este bebé, es mío y del caballero, y el caballero que lo mantenga. Entonces, como no hay un acuerdo, no se puede elevar a un contrato, la pareja que altruistamente probablemente ayude a la dama a cubrir los gastos de su embarazo con algún tipo de regalo o donativo, porque no se permite contrato, termina en la misma situación que terminó la pareja en el caso de Baby M hace muchísimas décadas atrás. Es un gran retroceso y esto pasa mucho con ese código. Se utilizan unos conceptos y unas frases para confundir lo que realmente, el impacto que realmente tiene. Fíjate, y debo aclarar que esa versión final que sale aprobada por la Cámara, yo no la he leído todavía. Como muchos otros en el país, como no sabemos finalmente qué iba a salir, pues yo no la he leído. Así es que lo que voy a comentar está fundamentado en lo que he leído en la prensa. Yo la tengo aquí, si quieres ver algo. Sí, pero no me refiero a ese articulado en particular, sino a todo el Código Civil que se está tratando de revisar. Que a propósito, mi primer comentario otra vez es, como lo habíamos dicho hace muchísimo tiempo, esta no es la manera como se toman decisiones finales sobre un código. Bueno, no voy a pasar sobre el proceso de la Cámara, porque ya eso está aprobado.
pero llama la atención que ya estando en el Senado, allí no haya un liderato legislativo, empezando por su presidente, capaz de decir, esto lo vamos a analizar aquí, siguiendo las mismas premisas de cómo se inició este proceso formal en la década del 90. Es decir, no es creando una comisión revisora, no. Vamos a discutirlo por partes y vamos a tomarnos el tiempo que sea necesario para escuchar a todos los sectores. Y vamos a ver si efectivamente puede haber un código civil que en efecto refleje la realidad del Puerto Rico moderno y los consensos de todos los que por alguna razón tienen que aportar aquí. Ese proceso no se está siguiendo, lo cual nos aboga, me parece a mí, a que se tomen decisiones como estas decisiones bárbaras, retrógradas, que ha estado comentando la compañera Esther Vicente hoy, sin que se discuta como tiene que discutirse. Así que ese es el primer punto para mí. El segundo, sobre el tema de la maternidad subrogada, de lo que yo he leído, yo creo que en efecto lo que aparentemente ellos quieren decir, y Esther lo comentaba ahorita, que aún en los estados donde esto se permite, se prohíbe el alquiler propiamente de vientre. Hay que averiguar exactamente qué es lo que eso significa, porque mi impresión es que aquí se está usando ese aspecto particular del proceso para obstaculizar todo lo que la modernidad exige porque con relación a la subrogación de no vientre. Dice en ningún lugar, porque yo sí lo leí, en ningún lugar vi que prohibiese solamente el alquiler del vientre. Lo que hay es una disposición general que dice se prohíben los contratos en torno al cuerpo humano, el cuerpo de las personas es inviolable. Correcto. Entonces, creo no que habla de alquiler de vientre. y creo que hace una excepción, porque lo han dicho, repito, que no va a aplicar a la venta de órganos. Siempre y cuando que se siga un procedimiento que establece. Obviamente, porque también lo están haciendo para distinguirlo de lo otro. Es decir, si está en los términos de que se prohíben los contratos, otra vez, estar diciendo que lo que se quiere es controlar específicamente el tema de alquiler de vientre, con el cual a propósito yo estoy en desacuerdo también, porque si en efecto la mujer que quiere prestar su cuerpo no va a recibir un mínimo de compensación por lo que implica ese proceso, lo que va es incluso a dificultar la disponibilidad de madres subrogadas. Y yo, por ejemplo, tengo serias reservas con relación a eso en particular. Pero otra vez lo que trae, por ejemplo, a mi juicio, a la discusión, y yo creo que cuando esto comenzó a analizarse en el Código estaba planteado, y posiblemente es lo que debería estar en el Código Civil, no lo sé, es que asuntos como estos, este tipo de contratación, sin duda tiene que estar normalizada por el Estado. Y lo que debería de existir es una ley especial que de alguna manera comprenda y discuta integralmente todo lo que implica no tener esto normalizado para no caer en la situación de baby end. Lo que no puede ser es tirarse una disposición así aisladamente, que en el fondo lo que busca es evitar la maternidad subrogada. Y yo tengo la impresión, y por eso es que quiero llamar la atención sobre esto, que cuando el gobernador ha dicho que se opone a este articulado en particular, que hay que ver a qué es lo que él se está oponiendo. Al final, cuando no le vengan a explicar que supuestamente lo que se refiere es exclusivamente a lo que hablábamos ahorita entonces de momento él diga, me han aclarado la situación y yo no tengo problema con que esto no esté sujeto al comercio humano. Así que, otra vez, en el fondo lo que hay, que es mucho de lo que vamos a discutir hoy, es que esto se quiere aprobar, no porque no se haya discutido, pero si este proyecto comenzó en esta facultad, en el fondo, con profesores de esta facultad en la comisión revisora en la década de los 90, en el fondo, mi planteamiento es, esto tiene que discutirse, ya se hizo lo que se hizo en la Cámara, que muchas disposiciones son una barbaridad por lo que se ha estado comentando aquí hoy, pero que ahora se tome para verdaderamente discutir los cambios a profundidad. Pero una pregunta obligada es, ¿cómo compara este artículo aprobado para este tema con otros artículos similares en códigos penales europeos, latinoamericanos? ¿Hay una correspondencia o realmente unas distinciones que de alguna manera limitan la posibilidad de implementar esta maternidad subrogada? Bueno, en la mayor parte de los países europeos y de los estados de Estados Unidos
se permite la práctica, y yo uso el concepto reproducción asistida o reproducción subrogada, porque hablar de maternidad subrogada implica que la mujer gestante, que es la que presta el útero, es la madre. Entonces realmente la mujer gestante que tiene todo su sistema reproductivo funcionando adecuadamente, presta su útero para ayudar a esta pareja. Así es que esta práctica está bastante generalizada en los países desarrollados. No voy a comentar sobre si hay legislación, pero no la hay porque los médicos realizan las prácticas y, como dije, se han producido normativas que sigue la profesión médica. Entonces, lo que tendría que hacer la Asamblea Legislativa, si quiere reglamentar, es una ley especial, reuniones con las clínicas de fertilidad, los médicos que prestan estos servicios aquí en el país, estudiar lo que se hace en otros lugares, y entonces si hay que reglamentar, que tampoco creo que sea tan necesario, porque ¿cuál es el problema que hemos confrontado con la reproducción asistida en este país? Ha habido casos, ha habido problemas de daños, ha habido problemas penales, no sabemos, no hay un problema social que amerite que hoy día estemos discutiendo este aspecto. Entonces, volviendo al discurso que está utilizando la representante Charbonnier y su asesor, el licenciado Pérez, son unas narrativas dirigidas a confundir, dirigidas a suavizar lo que realmente hay detrás de las medidas que han incluido en el código. Decir que están promoviendo el altruismo, realmente una mujer que presta su útero para llevar un embarazo a término para una pareja que no puede procrear por sí misma, eso es un ejemplo de altruismo, pero para que al final del día no termine o quedándose con el bebé queriéndolo o sin quererlo, porque pongamos que la pareja después que nace el bebé nazca con algún tipo de impedimento y la pareja diga, no, yo no lo quiero, te quedas tú con él. ¿Entiendes? Si no hay un acuerdo, si no hay un contrato, confrontamos todos esos riesgos. Vamos a nuestra segunda pausa, pero a nuestro regreso retomamos el tema del Código Civil. Regresamos en unos momentos. ¿Qué? Hace 100 años comenzó a trazarse un camino en San Germán, Puerto Rico. Con bases de fundación sólidas, se fue expandiendo. Buscaba apoyar el desarrollo y preparación del ser humano. Miles de caminantes lo han tomado y a través de cada uno de ellos crece, explora, evoluciona. Pasa por retos, triunfos y logros que lo fortalecen a cada paso. Hoy, el camino de la Universidad Interamericana continúa en los pasos de las nuevas generaciones y mira hacia el futuro con optimismo, ya que con una preparación sólida, avanzada y de valores, se transforma el camino de Puerto Rico. Universidad Interamericana, 100 años haciendo caminos. Para mí el estudiar en la Inter, específicamente en la Escuela de Aeronáutica, es progreso. Hoy día el piloto es más bien un administrador de los sistemas dentro de la cabina y esto requiere que el piloto piense y actúe de una forma diferente. Me siento segura que estoy recibiendo una preparación de alta calidad. Al final llegué a la conclusión de que si yo lo que quería era una carrera profesional completa, yo tenía que estudiar en la Inter. La Inter es una universidad con programas académicos que se adaptan a las necesidades educativas actuales. Somos una universidad que avanza rápidamente, a la par con los cambios tecnológicos y retos que presenta el siglo XXI. Somos una universidad centenaria que prepara los futuros talentos que guiarán el destino de la sociedad puertorriqueña. Somos la Inter, una universidad completa. Somos tu mejor elección.
Regresamos a Pensándolo Bien desde la Facultad de Derecho, Universidad Interamericana. Hoy nos acompaña Esther Vicente, como siempre Carlos Ramos. Estamos hablando del Código Civil aprobado en la Cámara de Representantes. Estuvimos hablando sobre la reproducción subrogada extensamente, pero comentábamos nosotros fuera de récord que hay otros artículos que son bastante polémicos, pero que por alguna razón u otra no han sido los más que se han discutido estos 2 días, ¿verdad? Porque ciertamente el artículo 75, el de la reproducción subrogada, ha sido el que ha captado la atención y la discusión. Pero yo creo que hay que hablar del artículo 69, que nos habla de la personalidad jurídica del concebido. Esther, ¿qué preocupaciones, qué cambios significativos hay con el Estado de Derecho actual? Bien. Para empezar, hay que mirar el artículo 69 a la luz de lo que dice la exposición de motivos sobre lo que se persigue al incorporar ese artículo y a la luz del artículo 70, el 71, el 74, una serie de artículos que aparecen en la misma sección en la que aparece el artículo 69. Actualmente el Código Civil dice claramente que la personalidad empieza con el nacimiento y luego reconoce ciertos derechos eventuales para el nasciturus si nace vivo y especialmente son derechos a la sucesión. En la exposición de motivos que acompaña el proyecto de ley sustitutivo del Código Civil, dice claramente que el objetivo de esta reforma es dejar claramente establecido que el nasciturus es persona. Dice eso en la exposición de motivos. Luego, en el artículo 69, que es el que mucha gente ha citado, dice que el nacimiento determina la personalidad y capacidad jurídica del concebido, pero se le reputará, se tiene por nacido para todos los efectos que le son favorables. O sea, se tiene por nacido. Es un juego de palabras. Usan los siguientes conceptos: nasciturus, concebido, niño por nacer, ser humano en gestación. Y acá, como ves, dice que se tendrá por nacido para todos los efectos que le favorezcan. Y además hay un artículo que dice que se representará los intereses del concebido, aquel llamado a representarle si nace vivo. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que el presunto padre puede acudir a los tribunales o a las autoridades representando los intereses del concebido en aquellos aspectos que le sean favorables. Luego, más adelante, hay en el artículo 75, que gira en torno a la investigación de problemas genéticos o el uso de tecnología para investigar los problemas genéticos, dice que podrán utilizarse siempre y cuando que no se ponga en riesgo la vida, la salud del concebido, el nasciturus. Entonces, el nasciturus es igual al concebido, es igual al no nacido, es igual al ser humano en gestación. O sea, están usando por lo menos 5 conceptos distintos para referirse al feto. La idea es que en su día, porque yo creo que eso está hecho a propósito, cuando eso llegue al tribunal, un tribunal concluya que se refiere a un solo concepto: ser humano en gestación. Ser humano en gestación. Y luego entonces ahí despréndanse toda una serie de situaciones, incluyendo y sobre todo, que es lo más que les preocupa a ellos, poder prohibir en su día el derecho de la mujer a decidir qué hacer con su cuerpo, sobre todo si en su día el Tribunal Supremo decide retraerse y dejarle eso a manos de los estados. Ya ellos lo tienen resuelto en el Código Civil de Puerto Rico. Hay también el artículo 67 que dice que todo ser humano es persona. Entonces, si el concebido es ser humano en gestación, si tiene derecho a la vida, si tiene derecho a la salud, si tiene derecho a la integridad física, ¿dónde quedan los derechos de la mujer embarazada? ¿Dónde queda el cuerpo de la mujer embarazada? ¿Dónde queda la práctica médica? ¿Cómo los médicos van a intervenir
para ayudar a una mujer embarazada que no puede llevar a término un embarazo o no quiere. ¿A quién van a...? ¿Cuál es la salud, la integridad física o la vida que van a atender los médicos? Y desde el punto de vista constitucional, ¿eso no es una condición inconstitucional? Bueno, el que es una madre que quiera disponer de su cuerpo conforme a Roe versus Wade. Estas condiciones que de alguna manera pueden limitar el ejercicio de ese derecho, no son estas condiciones, crean un efecto inhibitorio en ese derecho, sería una condición inconstitucional, ¿no? No necesario, depende de cómo se interprete la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Estados Unidos y lo que cada vez va a ser más. Es decir, recuérdate que el Tribunal Supremo de Estados Unidos, lo que está haciendo hasta ahora, y yo creo que va a ser así por los próximos años, pero que eventualmente una mayoría conservadora va a retrotraer, incluso es capaz de revocar Roe versus Wade, no lo sabemos, es que cada vez se imponen más impedimentos, ¿okay?, al derecho de la mujer a terminar su embarazo bajo la llamada doctrina de cargas indebidas, y cada vez se va a decir que no es carga indebida, en la medida en que tú lo pongas solapado en un código, en diferentes disposiciones, aunque vayas creando obstáculos, son obstáculos que se van a entender como aislados, y en su día un tribunal va a poder decir que no crean la carga indebida, que la hagan inconstitucional, pero levantan una bandera, me parece a mí adecuada, de que justamente, viéndolos todos en su conjunto, incluyendo bajo la doctrina actual de Roe versus Wade, podría plantearse que tal y como está la situación hoy día, están creando una carga indebida. Pero ellos son listos, lo están haciendo porque es una agenda evidentemente, estrictamente religiosa, fundamentalista, lo están haciendo de esta manera, lo que de otro modo no han podido hacer directamente con un proyecto especial o una ley especial bajo la aborto. Bueno, también lo van a hacer con tenemos que mirar estas disposiciones del código al amparo del proyecto de ley 950 que se va a discutir hoy en el Senado. Van a llevarlo a votación, se están movilizando los grupos de mujeres allí. Hay que mirar estas dos medidas en su conjunto. Yo quiero decir, en el proyecto del código que aprobó la Cámara, no mencionan para nada el caso Pueblo versus Duarte Mendoza del Tribunal Supremo de Puerto Rico. En ese caso establece lo que es el derecho constitucional a terminar un embarazo en Puerto Rico. Y en ese caso el Tribunal Supremo fue más allá de lo que el Tribunal Supremo nuestro, fue más allá de lo que el Tribunal Supremo de Estados Unidos estableció con relación al derecho al aborto. De hecho, nuestro tribunal lo dice claramente, que aquí se puede terminar un embarazo en cualquier momento del periodo del embarazo, siempre y cuando que sea para proteger la salud o la vida de la mujer en consulta con el médico. Y Salud lo interpretó de la manera más amplia posible en ese mismo caso. El proyecto de Código Civil no menciona ese caso para nada. Mi planteamiento es que el derecho constitucional en Puerto Rico es de factura más ancha en cuanto al derecho al aborto y el derecho a la intimidad, y que estas disposiciones del Código Civil aprobado por la Cámara, que todavía no es la ley, pero va por ese camino, violentan ese derecho aplicable aquí en el país. Por otro lado, en Estados Unidos, los estados progresistas están aprobando legislación protectora del derecho al aborto. Por si acaso, el Tribunal Supremo de Estados Unidos sigue por el camino de ir reconociendo más obstáculos para la realización de una terminación de embarazo. Y aquí, que en un momento histórico dado, a partir de los años 40 y después de la aprobación de nuestra Constitución, se ha seguido avanzando en cuanto a los derechos de las mujeres, los derechos de las comunidades más afectadas. Hemos entrado en un proceso de retroceso increíblemente rápido, increíblemente derogatorio de los derechos humanos, inaceptable. Y nuestra comunidad, por esos discursos confusos que están usando quienes están promoviendo estas medidas, yo creo que en cierto modo no está captando la importancia de estos cambios y la fuerza de ese movimiento que se ampara en los fundamentalismos. Entonces, me preocupa, es terrible Esther, lo que está pasando, porque al lado de esto ahora nos están atacando a las mujeres. Por ahí viene
la restricción de los derechos de los trabajadores y de los empleados públicos a criticar a su patrono o a criticar al gobierno. Por ahí viene la restricción de otros derechos constitucionales de otros sectores. Entonces, tenemos que despertar. A mí algo, después de escucharte, que me preocupa. No es meramente una propuesta que uno pueda estar en desacuerdo, pero un poco uno ve, y no sé si la palabra deshonestidad intelectual es una palabra muy fuerte, pero esos conceptos que no son compatibles, ser humano, el naciturus, que se quieran mezclar, que le permiten por lo menos articular un argumento, aquí se dice naciturus, pero acá se dice ser humano en otro contexto, y hay otro artículo que entonces, claro, eso no lo dicen. A mí me parece que es deshonesto, es decir, si quieren realmente plantear unas cosas, que lo planteen en blanco y negro y que se debata, pero un poco tratar de limitar la discusión a través de conceptos ambiguos, áreas grises, yo creo que realmente es deshonesto. No, además, sabe que incluyeron un párrafo en el informe que prepararon sobre el proyecto diciendo que 2 de las facultades de Derecho fueron invitadas a deponer, a presentar sus posiciones sobre el proyecto, que no comparecieron y que entonces presumen que están de acuerdo. O sea, eso también es un ejemplo de esa confusión que se quiere crear y de esa deshonestidad intelectual. Y aclaro tu intención para expresarle a los amigos que nos ven y nos escuchan, que nosotros vimos ese informe, reaccionamos, le enviamos una carta al presidente diciéndole de que nuestros profesores comparecieron, que la facultad como tal no tuvo el tiempo de deliberar en sus profesores y comparecer, pero que esa no comparecencia en ese momento, ante este proceso un poco tan precipitado, no puede interpretarse como dando su anuencia incondicional a la aprobación del código. Y me parece que eso también refleja un poco ese estilo de sacar las cosas un poco fuera de contexto. Si uno está tan convencido que lo que uno está haciendo es lo correcto, uno debe llamar por su nombre y tampoco estar buscando o inventándose apoyos que no existen. Y es un poco abona lo que hemos hablado de ese discurso confuso, ambiguo, que realmente induce error. Por eso es que yo pienso, como esa deshonestidad intelectual no es un lapsus, es una estrategia. Eso es una estrategia. Los que se han sentado a hacer esto lo han hecho con unos propósitos muy claros de lograr sus objetivos, que a mi juicio, y coincido contigo y con Esther, son propósitos estrictamente religiosos y de una religión en particular, que yo creo que eso es lo que en el fondo es inconstitucional, e independientemente de que sea inconstitucional o no, no es bueno para el país. Y eso pues hay que decir, y por eso es que yo insisto que en este momento crítico, donde esto va a pasar al Senado, hay que colocar toda la fuerza y toda la presión para lograr que los que controlan el Senado abran este proceso. Porque al final, la mayoría tiene los votos para aprobar el proyecto que quiera. No sé si tienen al gobernador para aprobar el proyecto que crea, pero lo más seguro es que puedan estar afines a eso, porque estamos ya peligrosamente entrando en el proceso electoral. Pero durante ese proceso, en lo que esa votación se da, como me parece tan contundente lo que se está planteando, lo que por ejemplo está planteando Esther, y que tan brillantemente lo puso en la columna del Nuevo Día del día de hoy, tiene que llegar al convencimiento de grandes sectores del país de que esto que está propuesto es muy peligroso y que hay que reaccionar, y hay que reaccionar rápido. Bueno, vamos entonces a la tercera pausa y a nuestro regreso retomamos el tema del Código Civil, Esther, para un poco identificar otras áreas que te parece deben ser atendidas. Regresamos en unos segundos. Hace 100 años comenzó a trazarse un camino en San Germán, Puerto Rico. Con bases de fundación sólidas, se fue expandiendo. Buscaba apoyar el desarrollo y preparación del ser humano. Miles de caminantes lo han tomado y a través de cada uno de ellos crece, explora, evoluciona. Pasa por retos, triunfos y logros que lo fortalecen a cada paso. Hoy, el camino de la Universidad Interamericana
continúan los pasos de las nuevas generaciones y mira hacia el futuro con optimismo, ya que con una preparación sólida, avanzada y de valores, se transforma el camino de Puerto Rico. Universidad Interamericana, 100 años haciendo caminos. Regresamos al segmento final de Pensándolo Bien con Esther Vicente, Carlos Ramos y este servidor, Julio Fontanet. Estamos hablando de la propuesta aprobada en el Código Civil a nivel de la Cámara de Representantes. Procede entonces la consideración ulterior en el Senado de Puerto Rico y estamos esperando, ¿verdad? Y tenemos la esperanza de que ese proceso en el Senado realmente haya más espacio para debatir, para discutir, porque aquí hubo unas vistas públicas, pero realmente el proyecto sustitutivo, el que se aprobó inclusive a viva voz y no hubo la oportunidad de debatir el proyecto sustitutivo, que es tan importante, y el que entonces, claro, se va a la consideración del Senado. Bueno, Esther, en el tiempo que nos queda, que es reducido, ¿algunas otras disposiciones que te llamen la atención, que creas que sea necesario comentar? Sí, hay varios asuntos adicionales que no hay tiempo para abundar sobre ellos, pero solo los menciono. Por un lado, él prohíbe cambiar el sexo en el certificado de nacimiento, algo que ya está resuelto por una opinión emitida por la jueza, por el Tribunal Federal, de Distrito Federal para Puerto Rico, la jueza Cerezo, que dice que tiene que permitirse el cambio de sexo en el certificado de nacimiento cuando la persona pasa por el proceso de transición y transformación de un sexo al otro. Y eso resuelve la Constitución Federal. Eso lo resolvió la jueza conforme a los derechos constitucionales federales, y acá tenemos el derecho a la dignidad claramente establecido en la Constitución. Por otro lado, el tema del divorcio limita el divorcio a acuerdo mutuo o ruptura irreparable, pero elimina la causal de trato cruel completamente, y entonces en los casos donde hay situaciones de violencia doméstica es importante que quede evidencia de esa violencia, y muchas veces la persona que sufre la violencia no quiere iniciar cargos criminales ni pedir una orden de protección, pero sí un divorcio por trato cruel, para que quede constancia de ese historial. Eso pues no va a ser posible si se aprueba como está. Por otro lado, en el código actual es causa para privar de custodia y de patria potestad el que haya un historial de violencia doméstica. Eliminan esa parte, dejan el que haya la persona haya cometido conducta que puede ser constitutiva de los delitos que aparecen en la Ley 54 o que haya sido convicta por esos delitos. Pero no menciona historial de violencia doméstica que yo viera en la lectura, ¿verdad?, que hice rápidamente. Incluye un artículo que dice violencia doméstica. Ninguna víctima de violencia doméstica podrá ser privada de patria potestad, excepto si se establece que de alguna forma participó negligentemente o conscientemente en situaciones que resultaron en maltrato a los menores. Por favor. Entonces, estas son personas que salen en la televisión cada vez que algún líder político del otro partido le presentan alguna orden de protección por violencia doméstica, o alguna persona conocida que no sea de su partido, criticando y defendiendo a las víctimas, y se cantan a favor de todo lo que tenga que ver con prohibir la violencia de género. Pero pasan un proyecto de código que deja muchas protecciones que tenían las mujeres víctimas de violencia o las personas víctimas de violencia fuera. También hay disposiciones sobre el hogar seguro o la vivienda familiar que hay que estudiar con detenimiento, disposiciones sobre los bienes de dominio público, que hay que mirarlas con mucho cuidado porque pareciera que permite al gobierno realizar transacciones comerciales con los bienes de dominio público, y ahí están pues las playas, ahí están las riberas de los ríos, ahí está el agua. Y como el tema de la deuda pública es preocupante, ¿no? Entonces, sí, porque aparentemente ahí lo que van a hacer
es reflejar la realidad de las leyes que autorizan las APP y todavía dramatizarlas. Es decir, es este embuste, porque realmente es un artificio, de tú alquilar un bien, incluyendo un bien de dominio público, por 40 años y decir que no lo estás enajenando y por lo tanto no estás violando el Código Civil, que dice que no se pueden enajenar bienes de dominio porque es por 40 años. El Código aparentemente lo que quieren hacer decir que efectivamente con los bienes de dominio público nunca se podrán enajenar, pero sí podrán alquilarse por 100 años. O sea, es un poco es un poco la ficción que hay detrás de las APP. Y entonces tomar, por ejemplo, el balneario de digamos, pues de cualquiera de los balnearios del país, pero el más conocido es el que está en Cabo Rojo, en el oeste, el de Boquerón, y crear una APP y alquilárselo por 100 años. Así mismo es, y eso se va a permitir. Yo quisiera también, Julio, comentar que obviamente el Código Civil, el que más nos impacta cotidianamente, uno de los que más impacta, el que hemos estado hablando hoy, a todos los sectores de la sociedad, aunque de inmediato obviamente hay un tema terrible con el retroceso de derechos adquiridos por las mujeres. Pero hay unos planteamientos también, el Código brega con todo, incluyendo el tema de contratos. Y dentro del tema de contratos, por ejemplo, hay en el periódico hoy unas alegaciones de sectores de la banca y de los seguros que están alegando que el código no están seguros de lo que si finalmente se incluyó es lo que ellos querían y por lo tanto están pidiendo espacio para analizarlo. Es decir, una vez más, el planteamiento que yo he hecho, esto hay que hacerlo con calma en el Senado. Ojo, claro, mi preocupación es distinta a lo que plantean ellos, porque ellos dicen, uno de ellos en particular plantea, la de la Asociación de Bancos, que entiende que gran parte de las sugerencias que ellos hicieron se incorporaron. Y esa es mi preocupación. Mi preocupación es precisamente que los bancos y las compañías de seguros son de las instituciones más poderosas que hay en el país. Y aunque ellos están protestando de que no vieron lo que sucedió y quieren ser escuchados, y con razón deben ser escuchados, mi preocupación es que finalmente, posiblemente, contrario a lo que pasa en el caso de los derechos de las mujeres y otros derechos humanos en el país, en ese caso quizás se hizo lo correcto inicialmente, protegiendo al consumidor. Por eso, así mismo. Y yo me pregunto, con más razón que nunca, que esto efectivamente obliga a la discusión ponderada y sobre todo dónde están los que van a defender los derechos de consumidores, que va a haber que buscarlos para enfrentarse a la banca y a las compañías de seguros que no son hermanitas de la caridad. El tema de la clonación, eutanasia, también se maneja en el código. Hay una prohibición de la eutanasia y de la clonación, que esos son aspectos que se cubren en el Código Penal, no son para un Código Civil. Permite que una persona rechace tratamiento para extenderle la vida cuando tiene pues un diagnóstico de una enfermedad terminal, pero que no es ninguna conquista. Pero no, eso ya está aquí. Eso está resuelto. Eso ya está legislado y resuelto por el Tribunal Supremo de Estados Unidos y de Puerto Rico. Pero entonces pone unos requisitos de que sea expreso, de que esté, o sea que ojo, esa disposición también hay que mirarla porque puede ser contraria a lo que ya se había conseguido en términos de la muerte digna. Bueno, pues el tiempo nos ha traicionado nuevamente, queda mucho por hablar. Yo creo que procede una exhortación al presidente del Senado para que cree un proceso donde haya espacio, para que todas las partes interesadas comparezcan, que haya espacio para discrepar, que haya espacio para debatir. Pero lo que no puede pasar realmente es que esto se vaya a aprobar a viva voz por descarga en el Senado. Tiene que haber un espacio realmente para examinar ese proyecto aprobado que fue el sustitutivo y entonces que todas las partes interesadas tengan espacio entonces a comentar. Gracias Esther por estar con nosotros, gracias Carlos como siempre y a ustedes por estar con nosotros durante este jueves. Será hasta la semana que viene. Hasta luego. Gracias.